David se acostó conmigo para vengarse de mi madre. Me besó delante de ella y dijo, «Profesora, ¿no decía que los homosexuales eran repugnantes? Ahora su hijo también lo es». Se fue sin una palabra, una ruptura abrupta. 6 años después, nos volvimos a ver. David era un joven exitoso en el mundo de los negocios. Yo, cuidando a mi madre en estado vegetativo tras un accidente de coche, me convertí en el amante de su socio por dinero. Nunca pensé que volvería a ver a David en la ciudad, y mucho menos que nuestro reencuentro después de 6 años sería en la casa de mi benefactor. Justo cuando me iba, llegó David. A Víctor no le gustaba que me quedara en su casa. Después de cada encuentro, recogía mis cosas y me marchaba rápidamente. Bajaba las escaleras cuando me lo encontré en la entrada. Al vernos después de tanto tiempo, sentí que el corazón me daba un vuelco. Ajusté nervioso el cuello de la camisa y me despedí de Víctor con voz apenas un susurro. «Adiós, señor Víctor». Víctor no dijo nada, solo asintió sin siquiera mirarme. David, en cambio, no me quitó los ojos de encima durante un buen rato. Mientras empujaba la pesada puerta para salir, escuché la voz burlona de Víctor a mis espaldas. «Un pasatiempo que mantengo. ¿Te gusta, David?» David respondió, «¿Cómo voy a querer quitarle a alguien al señor Víctor? Ja, 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 en este tipo de relaciones no hay querer de por medio, no te burles de mí, David». El grueso panel de la puerta ahogó el resto de la conversación. Me quedé un momento paralizado en el rellano, contemplando la punta de mis zapatos, hasta que el mayordomo se acercó con gesto de impaciencia para indicarme que me fuera. Era difícil encontrar taxi en la urbanización privada donde vivía Víctor. Me sentía exhausto, así que caminaba lentamente por la acera, deteniéndome a descansar cada pocos pasos. No sé cuánto tiempo llevaba caminando así cuando un claxon sonó detrás de mí. Un coche negro se detuvo a mi lado. La ventanilla bajó, revelando el rostro de David. «Sube, te llevo». Negué con la cabeza, «Gracias, si sigo caminando un poco encontraré un taxi». «No quiero molestarte». David frunció el ceño. «Miguel, llevas más de 1 hora caminando y no has hecho ni 2 kilómetros. Además, ¿quién más va a pasar por aquí a estas horas? ¿A quién esperas?» David pensaba que me estaba haciendo el difícil, esperándolo a propósito. No era así, simplemente no tenía ganas de caminar, estaba cansado. Cada pocos pasos necesitaba descansar, incluso había pensado en tumbarme en la calle y quedarme dormido allí mismo. Él lo malinterpretó, pero no tenía energía para explicarme. Hablar me resultaba agotador, especialmente con un ex. David abrió la puerta del coche. No me resistí más. Al subir, di una dirección. David no encendió el GPS. Era la dirección de mi casa. La conocía. En la víspera de Año Nuevo, hace 6 años, la última antes de los exámenes de acceso a la universidad, David había venido. Había llegado sigilosamente bajo mi ventana y lanzado fuegos artificiales. Su voz, llena de emoción, sonaba en el teléfono. «Miguel, ven a la ventana. Estos fuegos son solo para ti. Si pides un deseo, seguro que se cumple». «Miguel, ¿qué has pedido? ¿Entrar en la Facultad de Derecho de la Universidad H? Seguro que lo consigues». Yo negaba con la cabeza, con una mano apoyada en el cristal, mirando hacia abajo a la figura abrigada como un muñeco de nieve. «David, mi deseo es poder lanzar fuegos artificiales contigo el próximo Año Nuevo». Ahora, mirando atrás, probablemente también estaba actuando entonces. David puso mucho empeño en conquistarme. El viaje en coche transcurrió en silencio. Al bajarme, le di las gracias a David, y tras pensarlo un momento, añadí, «Ten cuidado al volver». David levantó la vista hacia el 3er piso. La ventana estaba cubierta por una cortina azul marino, un rectángulo oscuro. Fijando la mirada en esa ventana, una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios. «Miguel, después de tantos años sin vernos, ¿cómo está la profesora Celia?» Me detuve en seco. Debí quedarme callado mucho tiempo, tanto que David perdió la paciencia, dio media vuelta al coche y se marchó. Solo entonces respondí con voz ronca. «Bien». En mi pequeño apartamento alquilado, la persona en la cama yacía con los ojos cerrados. Me senté a su lado y le masajeé el brazo. «Mamá, hoy me encontré con David. Ha vuelto a la ciudad, pero supongo que solo es por negocios, no se quedará mucho». La persona ante mí no reaccionó. Continué hablando, como si hablara solo. Me preguntó cómo estabas. No se lo dije. «Creo que no querrías que lo supiera. Si tú no quieres, yo no digo nada». Me incliné y apoyé su mano en mi mejilla. «Mamá, esta vez lo he hecho bien, ¿verdad? ¿No te he decepcionado, no?» La persona en la cama yacía inmóvil, respirando tranquila y pausadamente. No hablaba, ni abría los ojos. 6 años. Llevaba 6 años sin dirigirme la palabra. Estaba resentida conmigo. Lo sabía. Me arrepentía. De verdad. Me arrepentía profundamente. En los últimos 6 años, cada minuto, cada segundo, me arrepentía. Si no fuera por mí, ella no estaría aquí, incapaz de mover siquiera un dedo. Cerré los ojos, pero ni una lágrima brotó. Solo sentía un cansancio infinito, como si no tuviera fuerzas ni para respirar. Hubo un tiempo en que no quería comer ni moverme.
Solo quería quedarme tumbado, esperando a que se me acabara el aliento, a que mi corazón dejara de latir, y así encontrar la liberación definitiva. Pasé todo un día tendido en el suelo del dormitorio de mi madre, hasta que la vecina de al lado llamó a la puerta. Miguelito, veo que no tienes luces encendidas, seguro que no has cenado. He hecho unas costillas, ven a comer algo con nosotros. Mucho tiempo después de aquello, la tía Rosa, antes de mudarse al extranjero con su hijo, me abrazó llorando. Me dijo que aquel día supo que me pasaba algo, pero no sabía cómo ayudarme. Recordó que de pequeño me encantaban las costillas que hacía mi madre, y que hacía mucho que no las comía. Así que me preparó un plato. Miguelito, vive bien. Quiero volver algún día para asistir a tu boda. El día que fui al aeropuerto a despedir a la tía Rosa, al volver a casa encontré un fajo de billetes en la mesilla de noche de mi madre. Debajo, una hoja de papel con la receta detallada de las costillas braseadas. Desde entonces, nunca más volví a pensar en suicidarme. Aunque la idea cruzara mi mente miles de veces, siempre recobraba el sentido en el último momento. No podía morir. ¿Qué sería de mi madre si yo moría? Ya la había matado una vez. No podía matarla por segunda vez. No podía morir, pero tampoco tenía fuerzas para vivir de verdad. Víctor se presentó en mi vida hace un año. Dijo que me parecía mucho a una persona de su pasado y me preguntó si necesitaba dinero. Víctor me dijo que no tenía que hacer nada, solo aparecer cuando él me necesitara. Para mí, era un trabajo que requería muy poco esfuerzo. Acepté. Con el dinero de Víctor contraté a una cuidadora para mi madre. Cuando ella venía, yo no tenía que hacer gran cosa. Me sentaba en la tumbona junto a mi madre y miraba el sol por la ventana, desde que salía por el este hasta que se ponía por el oeste. Así pasaba los días enteros. La cuidadora, la señora Sánchez, era una buena persona. Le preocupaba verme tan apático todo el tiempo y a veces traía a su hijo adolescente para que hiciera los deberes. Este chico es un poco torpe, las matemáticas se le dan fatal y nunca hace los deberes. Luego le regañan en el colegio. He visto que tienes muchos diplitos en la habitación, seguro que eras muy buen estudiante, Miguelito. ¿Podrías ayudarle? Te preparo un caldito de pollo. Sabía que solo intentaba darme algo que hacer. Ella, con su carácter sencillo y bondadoso, creía que si una persona se mantiene ocupada, puede ser feliz y tener esperanza. Pero Jorge, el hijo de la señora Sánchez, no solo tenía malas notas, sino que además no le gustaba estudiar. Faltaba a clase a menudo y meterse en líos era su especialidad, causando más de un dolor de cabeza a su madre. Esta vez, sin embargo, no llamó a la señora Sánchez, sino a mí. Miguel, por favor, tienes que ayudarme. Al otro lado de la línea, Jorge lloraba desconsolado. Se había metido en un lío, había roto una botella de licor muy cara y no podía pagarla. No tuvo más remedio que llamarme. No se lo conté a la señora Sánchez, solo le dije que tenía que salir. Ella se puso contenta, dijo que me haría bien dar un paseo, que no era bueno estar siempre encerrado entre cuatro paredes. Cuando llegué al club privado, me encontré con David y Víctor. Compartían mesa con un grupo de directivos, empresarios y jóvenes de familias adineradas cuyos nombres desconocía. Jorge estaba de pie a un lado, temblando, con la cabeza gacha y la cara demacrada. Al verme, murmuró, Miguel. Víctor y David también alzaron la vista. No esperaba encontrármelos allí. Me quedé paralizado unos segundos antes de poder saludar con respeto. Señor Víctor. Víctor sonrió. Así que el rico, del que hablaba este chico eres tú. Si lo hubiera sabido, no habría hecho falta que vinieras. Yo mismo habría comprado esa botella. Todos los presentes captaron la indirecta. No supe qué decir, solo me limité a sonreír con incomodidad. Víctor hizo un gesto a Jorge con la mano. Vale, aquí no pintas nada. Lárgate. Luego dirigió su mirada hacia mí. Ya que has venido, no te marches con las manos vacías. Siéntate, brindemos con todos. Víctor era muy astuto. La vez anterior en su casa, había notado la mirada peculiar de David hacia mí. No conocía nuestro pasado enredado, pero supuso que a David le gustaba. Tenían negocios en común, y para Víctor, sacrificar un amante para ganarse a un socio potencial era un buen intercambio. Así que me hizo sentar al lado de David y nos sirvió una copa tras otra de un whisky carísimo. David empezaba a mostrar signos de embriaguez. Víctor le reservó una suite y, al despedirse, me empujó a mí también dentro. Cuida bien al señor David. Miré a David, tendido en la cama, inconsciente. No sabía qué hacer. Me quedé mucho tiempo de pie junto a la puerta, sin atreverme a irme ni a entrar, hasta que David abrió los ojos en la cama. Su voz no sonaba borracha en absoluto. Miguel, se supone que debes cuidarme bien. ¿No te acercas? David no estaba borracho. Me quedé de pie junto a la puerta, mirando a David, que ya se había incorporado apoyándose en los codos en la cama. Finalmente reaccioné y comprendí que debía irme. Descansa bien. Yo me voy. Miguel. Su voz me detuvo a mis espaldas. ¿Cuánto te paga Víctor al mes para que estés dispuesto a hacer este tipo de cosas? Apreté el pomo de la puerta. 2000. Al mes. Una risa seca sonó a mis espaldas. 2000. Eres barato. Después de un momento de silencio,
David se acercó a mí. Miguel, te lo pregunto solo esta vez. ¿Estás pasando por dificultades? ¿Dificultades? Repasé mentalmente los últimos años. Lo más difícil ya había pasado hacía mucho tiempo. Negué con la cabeza. No, es solo que, no quiero trabajar. No quiero hacer, nada. Pero necesito dinero. La respiración de David a mis espaldas se volvió más pesada. No me atreví a volverme. Le tenía miedo. Hace 6 años, después de que David desapareciera de la noche a la mañana sin una palabra de despedida, quería verle todos los días. Soñaba con él. Tenía solo 18 años, recién terminados los exámenes de acceso. Mi vida se había vuelto del revés de un día para otro. Tenía mucho miedo, mucho dolor. Al principio, pensaba que si veía a David, le daría una paliza. Quería preguntarle por qué me había hecho eso. Pero con el paso del tiempo, aplastado por las facturas médicas desorbitadas y el pleito del accidente, solo quería verle una vez, aunque solo fuera para decirme algo, para hacerme saber que no estaba solo. Pero no hubo nada. Mis compañeros de clase dijeron que David se había ido a estudiar al extranjero. Su familia tiene mucho dinero, quizás se quede a vivir allí. Probablemente no vuelva. Después de enterarme, poco a poco acepté la realidad de que nunca volvería a ver a David. Mi vida se volvió cada vez más ajetreada, la carga cada vez más pesada. Poco a poco, ya no tenía tiempo para pensar en él. 6 años. Justo cuando empezaba a olvidar a esa persona, David regresó de repente. Como una reacción de estrés, justo cuando creía haberlo superado todo. Él aparecía para recordarme lo sucedido. Y aún tenía el descaro de preguntarme si pasaba por dificultades. David, lo más difícil ya lo superé solo. Ahora no es difícil. De verdad, no es difícil. No tengo que ir a la universidad, no tengo que lidiar con pleitos, no tengo que pedir dinero prestado por todas partes, no tengo que sufrir las llamadas del hospital para pagar facturas, no tengo que trabajar día y noche sin atreverme a cerrar los ojos. Miguel, dijo David entre dientes, con desprecio en la voz, te degradas a ti mismo de esta manera. ¿Lo sabe la profesora Celia? Su tono estaba lleno de desdén. Me giré y lo miré con calma. David, han pasado 6 años. ¿Tu venganza no ha terminado todavía? Lamento decepcionarte, pero en este juego de venganza, ni mi madre ni yo podemos seguir participando. David se acostó conmigo para vengarse de mi madre, porque la persona de la que se había enamorado en el instituto sufrió acoso escolar debido a ella y se suicidó saltando desde lo alto en su último año. Se llamaba Fernando. Era estudiante de la clase de mi madre, un homosexual conocido por todos en el instituto. Era conocido porque mi madre lo había divulgado. Fernando tenía un novio y le escribía cartas de amor en clase. Mi madre lo descubrió y le ordenó que leyera la carta en voz alta delante de todos. Fernando se negó. Se disculpó y suplicó una y otra vez. Pero mi madre le arrebató la carta y la leyó ella misma ante toda la clase. Esa carta de amor estaba dirigida a David. En aquel entonces, mi madre no sabía quién era David. Llena de indignación, le preguntó a Fernando, ¿de qué clase es esta chica? Los compañeros se rieron. Unos chicos traviesos gritaron, profesora, David es un chico. Mi madre era una persona muy tradicional. Pensó que Fernando se había vuelto loco, que le gustara un chico. Lo llevó a la sala de profesores y lo regañó durante todo el recreo. ¿Así pagas a tus padres? ¿A ti mismo? ¿Has estudiado con tanto esfuerzo? ¿Tenías tan buenas notas? ¿Vas a tirarlo todo por la borda por un chico? Fernando, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? Parece que antes te protegía demasiado, hasta el punto de que has olvidado lo que está bien y lo que está mal, el orden natural de las cosas. Hizo caso omiso de las súplicas entre lágrimas de Fernando y llamó a sus padres. Su padre, un hombre que se ganaba la vida bebiendo y jugando, llegó a la escuela todavía medio borracho. Cogió una silla y se la lanzó a Fernando. Los profesores de la sala hicieron lo posible por sujetarlo, impidiendo que continuara la paliza. Pero el hombre seguía vociferando. ¿Te crees que te mantengo para que pienses en hombres todo el día? Eres igual que tu puta madre, igual de desvergonzado. Mejor dejas los estudios. Si tanto te gustan los hombres, dedícate a vender tu cuerpo en la calle, sigue los pasos de tu madre. Así no me deshonras más. Después de aquello, la orientación sexual y la familia de Fernando se hicieron públicas en el instituto. Todo tipo de rumores desagradables circularon entre los estudiantes. De la noche a la mañana, el estudiante ejemplar se convirtió en una escoria a la que todos miraban con desprecio. A partir de entonces, Fernando recibió frecuentes amonestaciones por peleas. En muchas de ellas, David también se vio involucrado por ayudarlo. Supongo que no eran exactamente peleas, sino acoso. Fernando solo se defendía, pero mi madre no lo veía así. Para ella, Fernando se estaba degradando a sí mismo, y eso la llenaba de indignación. Debido a las múltiples amonestaciones y a la drástica caída en sus notas, le retiraron la beca a Fernando. Con una familia y unos padres como los suyos, perder la beca significaba que no podría seguir estudiando. Fue a la sala de profesores a suplicarle a mi madre. Quería que ella intercediera ante la escuela para que no le quitaran la beca. Mi madre miró sus calificaciones. La evaluación de las becas se basa en las notas, Fernando.
te degradas a ti mismo, no puedes culpar a los demás. Aquel día, mi madre probablemente le dijo otras cosas, opiniones superficiales, ignorantes y estereotipadas sobre el amor homosexual. No sé exactamente qué, pero debieron ser palabras muy hirientes, porque poco después, Fernando saltó desde la azotea de 7 pisos. Y fue después de eso cuando apareció David en mi vida, decidido a vengarse de todos en nombre de Fernando. Mi madre no fue la primera, fue la última. El día de los exámenes de acceso, a las puertas del centro, David me besó delante de ella. Profesora, ¿no decía que los homosexuales eran repugnantes? Ahora su hijo también lo es. Degradarse a uno mismo. Esta frase, hace 6 años, se la dijo mi madre a Fernando. 6 años después, David me la devolvió a mí. Probablemente esperaba que me causara el mismo dolor que a Fernando en su momento. Pero David se equivocaba. Esa palabra ya no me hacía daño. Degradarme a mí mismo o esforzarme por mejorar, me daba igual. Solo sentía un cansancio infinito, tanto que no tenía fuerzas para percibir el mundo, ni para responder a las emociones de los demás. El juego de venganza de David era largo y persistente, tanto que 6 años después seguía insistiendo. Yo no pensaba eludir mi responsabilidad. Mi madre ciertamente había cometido un error en el pasado, pero ahora yacía en una cama, sin poder mover ni un dedo. Realmente no podía arrepentirse ni asumir más consecuencias. ¿Y yo? Las humillaciones y el dolor que David me infligió entonces, ahora apenas los percibía. No podía responder a su ira, así que David se enfadaba aún más. ¿Qué quieres decir con que no puedes seguir participando? Miguel, era una vida humana. Después de todos estos años, ¿acaso Celia ha dicho alguna vez, lo siento? ¿Seguirá pensando que es una buena profesora, disfrutando de una vejez tranquila y pacífica con la conciencia limpia? 6 años. Cuando se despierta en mitad de la noche, recordará que hubo una persona llamada Fernando, y que en el mango del cuchillo que lo mató también estaba la mano de Celia. La mano de mi madre, en su rol de profesora, había guiado, sin saberlo, una campaña de acoso contra Fernando. Pero ella no podía arrepentirse personalmente. Y antes de perder toda percepción, si se arrepintió o no, es algo que nunca sabremos. Lo siento, dije, fue culpa nuestra. Mi madre, que desencadenó todo, tuvo culpa. Los padres de Fernando, que lo trajeron al mundo pero no lo criaron, tuvieron culpa. Los compañeros que lo acosaron, tuvieron culpa. Los espectadores que difundieron rumores hirientes y miraron para otro lado, tuvieron culpa. Yo, que fui testigo de todo y decidí no ver ni oír nada, tampoco fui inocente. David soltó el cuello de mi camisa. No puedes decir eso en su lugar. No le conté a David la situación de mi madre. La conocía. Era una persona extremadamente tradicional. Había seguido las reglas toda su vida. En el colegio, estudiaba a conciencia. Al trabajar, entró en el sector público. Cuando llegó el momento de formar una familia, siguió los arreglos de sus padres y fue a citas a ciegas. A la edad adecuada, tuvo un hijo. Su vida fue metódica, sin cometer ni el más mínimo error. Pero su marido le fue infiel. La familia feliz de la que mi madre se enorgullecía se desmoronó en un instante. En ese pueblo pobre y atrasado, se convirtió en el tema de conversación y la burla de todos. Decían que Celia no tenía carácter, que ni siquiera podía retener a su propio hombre. En toda su vida, lo más transgresor que hizo mi madre fue divorciarse. Todos, incluidos sus propios padres, intentaron disuadirla, diciendo que un divorcio era un escándalo y que debía aguantar. ¿Aguantar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que yo creciera? ¿Hasta que me casara y tuviera hijos? ¿Hasta que mis hijos fueran al colegio? Pero cuando llegara ese momento, dirían, ya has aguantado tanto tiempo, unos días más no importan. Mi madre no aguantó. Para divorciarse, se enfrentó a su familia hasta romper completamente con ellos. Para obtener mi custodia, aceptó marcharse sin un céntimo. Se fue sola conmigo, que entonces tenía 6 años y medio, a buscarse la vida en otra ciudad. Había vivido medio vida con dignidad, con orgullo, con la espalda recta. Ese día, David, ante la multitud que abarrotaba la entrada de la escuela, estudiantes, padres, profesores, incluidos sus colegas y aquellos padres que en las reuniones la llamaban respetuosamente profesora Celia, besó a su hijo. Profesora, ¿no decía que los homosexuales eran repugnantes? Ahora su hijo también lo es. Lo que David le dio fue una humillación y una decepción suficientes para destruir todos sus pilares. Todavía recuerdo la expresión de mi madre en ese momento. En incontables noches de insomnio, nunca la he olvidado. Su rostro mostraba conmoción, humillación, culpa, angustia. Quería llorar, pero las lágrimas de mi madre brotaron antes que las mías. Miguelito, es culpa mía. No te he educado bien. Es culpa mía, es culpa mía. Estaba segura de que mi madre no querría que David supiera de su penosa situación actual. Debía preservar esa última pizca de dignidad. No solo la dignidad de mi madre, sino también la mía. Era como una larga automutilación. No podía decirle a David de estamos en paz, porque, en realidad, no lo estábamos. Lo que perdió Fernando fueron sus 17 años,
que podrían haber sido brillantes. Lo que perdió David fue la persona de la que se enamoró con sinceridad a los 17. Pero tampoco podía culpar a mi madre, porque los 6 años que llevaba postrada en una cama, viviendo un suplicio día tras día, eran por mi culpa. No sabía qué hacer. Era como entrar en un callejón estrecho, con espinas a ambos lados. Cualquier dirección que tomara estaba llena de dolor y sangre, así que decidí no seguir avanzando. Ese callejón estaba sumido en la oscuridad. Después de 6 años, todavía no veía el final, y nunca lo vería. Cerré los ojos, sintiéndome atrapado en el fango. El lodo pesado tiraba de mis extremidades hacia abajo. Cada movimiento requería un gran esfuerzo. Estaba tan cansado, demasiado cansado. Pensé, ¿y si me dejo hundir? Pero entonces, Miguelito, he hecho unas costillas. Ven a comer con nosotros. No cumplí con la tarea de cuidar bien al señor David. Víctor estaba sentado en el sofá, acariciando un anillo antiguo. Su voz era plana, sin emoción. Miguel, la persona a la que sustituías ya ha vuelto. Así que debes entender que si no tienes valor para mí, no seguiré pagándote. Se puso de pie y me miró desde arriba. Tengo un proyecto que requiere la colaboración de David, pero él no parece muy interesado. Sin embargo, Miguel, confío en que tú conseguirás que le interese, ¿verdad? Víctor me dio un contrato. Dijo que si David lo firmaba, yo recibiría 60.000 de golpe. 60.000. Sería suficiente para que mi madre y yo viviéramos mucho tiempo. Llevé el contrato a David y le expliqué honestamente el trato con Víctor. Miguel, tú mismo te degradas, y encima tienes el descaro de pedirme que te ayude. Lo miré y respondí con voz serena, porque la última persona que vio Fernando antes de saltar fui yo. Aunque no dejó ningún mensaje especial, esta es una parte que tú desconoces, ¿no es así? Le tendí el contrato. David, los últimos recuerdos de tu primer amor. ¿Quieres conocerlos? Miguel. David rugió, se inclinó y me sujetó por los hombros con los brazos. Su respiración era pesada, sus ojos parecían a punto de saltar de sus órbitas. ¿Usas algo así para chantajearme? Mantuve su mirada durante un largo rato sin decir nada. El tiempo se hizo infinitamente largo en ese enfrentamiento de miradas. Después de lo que pareció una eternidad, David finalmente cedió. Miguel, de verdad que no lo entiendo. ¿Has cambiado tú, o es que nunca llegué a conocerte de verdad? Intenté sonreírle. Lo intenté muchas veces, pero ni siquiera pude levantar un poco la comisura de los labios. Así que desistí. Quizás, de tal palo, tal astilla. La sonrisa que yo no logré esbozar finalmente apareció en el rostro de David. Sonrió. Al principio era solo una leve elevación de la comisura de los labios. Luego, la sonrisa se hizo más y más amplia, hasta convertirse en un temblor en los hombros. David se rió hasta saciarse, volvió a sentarse derecho, apoyó un brazo en el respaldo del sofá y, apoyando la cabeza en una mano, me miró. Pero, Miguel, no quiero saberlo. Mi expresión cambió. ¿Qué? Víctor te paga 2.000 al mes por acostarse contigo. ¿Por qué no te acuestas conmigo? Yo te doy los 60.000. Al fin y al cabo, Fernando no fue mi primer amor. Miguel, mi primer amor fuiste tú. David, eres un cabrón. Me levanté de un salto y arrojé el contrato contra él con todas mis fuerzas. Pero al fin y al cabo era solo un papel, como mi ira, sin poder destructivo alguno. David bajó la vista. Miguel, no puedes permitirte ser tú el único ruin y despreciable. Yo tampoco soy una buena persona. Si estás dispuesto, el dormitorio está al lado. Si no, David alzó lentamente la mirada. Entonces coge tu contrato y lárgate. Me quedé paralizado, haciendo un gran esfuerzo para poder volver a hablar. David, en todo el mundo, podría acostarme con cualquiera. Menos contigo. Hace 6 años, liarme con David fue por ser ciego, y también tonto. 6 años después, si seguía enredado con él, entonces sí que debería buscarme una cuerda y ahorcarme delante de mi madre para expiar mi culpa. El negocio de Víctor no prosperó, y yo me quedé sin trabajo. Víctor tenía muchos contactos. Cuando supo que había rechazado los 60.000 de David, se sorprendió bastante. Así que, por esa oportunidad de negocio única, cortó toda relación conmigo y le dio un consejo a David. Señor David, si quiere conseguir a alguien, es fácil. Si lo blando no funciona, usamos la fuerza dura. Miguel tiene en casa a una madre postrada en cama, en estado vegetativo desde hace 6 años, a la que cuidar. Además, su propia salud mental no es buena, probablemente depresión o algo similar, lo que también requiere dinero para medicamentos y consultas. Además, he oído que las personas con este tipo de enfermedades carecen de energía vital. No tiene estudios, así que si quiere ganar dinero solo puede hacer trabajos físicos. Pero él mismo está enfermo, por decirlo crudamente. Alguien que encuentra agotador hasta respirar no puede ganar dinero. Señor David, déjelo unos días a la intemperie. Por mi parte, ya he cortado su fuente de ingresos. No tardará mucho en venir a suplicarle. David parecía aturdido. Permaneció callado un buen rato antes de preguntar con voz temblorosa. ¿De quién está hablando? De Miguel. ¿No le interesa este chico al señor David? ¿Miguel? Víctor se refería claramente a Miguel,
pero David no lograba relacionar la información que describía con el Miguel que conocía. ¿Estado vegetativo? ¿Depresión? ¿Sin estudios? ¿Cómo era posible? Después de colgar, David volvió apresuradamente a la sala privada donde se celebraba la reunión de antiguos compañeros de clase. Agarró a uno al azar y preguntó: ¿sabes algo de la situación familiar de Miguel? El compañero agarrado se quedó desconcertado, pensó un momento con la cabeza ladeada. Otra chica a su lado respondió antes: no se sabe con exactitud, pero probablemente no le va muy bien. Después de lo que le pasó a la profesora Celia, parece que no tiene contacto con sus familiares. Todos estos años ha estado solo luchando. Seguro que ha sido muy duro. ¿Cuándo le pasó eso a la profesora Celia?, preguntó David. La chica, tal vez recordando algo, respondió con cierta vacilación: pues, el día de los exámenes de acceso. El chico al que David había agarrado también lo recordó y dijo: sí, y parece que ni siquiera terminó la universidad. Lo dejó en segundo o tercer año. Después, no se sabe a qué se dedicó. Otros compañeros se unieron a la conversación. Seguro que le va mal, si no, ¿por qué no viene nunca a las reuniones? Sí, claro. Los compañeros hablaban animadamente, iniciando un gran debate sobre Miguel y Celia. Todos sabían un poco sobre la situación de Miguel. Compañeros de clase con los que apenas había intercambiado palabras, sin contacto durante 6 años, lo sabían. Un benefactor con el que solo se veía en la cama, lo sabía. Solo David, solo él no sabía nada. David sintió que le faltaba el aire. No podía entender lo que decían. Todas las palabras llegaban a sus oídos como un zumbido agudo y prolongado. A las 9:30 de la noche, David, sin encender el GPS, condujo directamente hasta el vecindario que recordaba. Todo estaba extrañamente silencioso. El vigilante nocturno en la entrada, cojeando de una pierna, abrió la puerta del vecindario para David con una linterna, refunfuñando. «¡Maldita sea! Justo cuando me toca a mí vigilar, se muere alguien. Con esta oscuridad, mejor vete a dormir, da miedo». En ese vecindario había muerto alguien. David levantó la vista hacia la ventana del tercer piso. La cortina azul marino estaba bien cerrada, pero a diferencia de la última vez, que estaba completamente oscura, ahora se filtraba un tenue rayo de luz. David se llevó una mano al pecho. Sentía su corazón como si hubiera tomado pop rocks, latiendo tan fuerte que le faltaba el aire. En ese vecindario había muerto alguien. David sabía que esa persona no era Miguel, pero aún así sentía un pánico mortal. ¿De verdad no era Miguel quien había muerto? Me quedé sentado solo en el suelo. El timbre de la puerta llevaba sonando quién sabe cuánto tiempo antes de que lograra registrarse en mi conciencia. No fui a abrir, lo dejé sonar. A esa hora, no se me ocurría quién podía ser, pero fuera quien fuera, no quería abrir. Así que a la mañana siguiente, me encontré con David apoyado en la puerta. Me miró. No sé si habría dormido en toda la noche, tenía los ojos inyectados en sangre y parecía muy demacrado. Dijo: Miguel, lo siento. No sabía por qué se disculpaba exactamente, pero tampoco pensaba indagar. Porque fuera por lo que fuera, ya no tenía fuerzas para seguir ese proceso. Perdonar o no, a estas alturas, ¿para qué gastar energías en un trámite? No le dije nada, me ajusté la ropa y bajé las escaleras. Mi madre había fallecido. Tenía que encontrar a Víctor. Necesitaba dinero para enterrarla. Solo podía recurrir a él. Sabía que yo, como persona, no valía mucho para Víctor. Cuando era mi benefactor, solo me daba 2000 al mes. David tenía razón, era barato, pero 2000 no eran suficientes, ni de lejos. En esta ciudad, los pisos son caros, y las tumbas aún más. No quería llevar a mi madre de vuelta al pequeño pueblo del que había escapado arriesgándolo todo. Ese no debía ser su lugar de descanso. Las hojas caídas deben volver a la raíz, pero mi madre no tenía raíces. Tampoco las tenía en esta ciudad. Originalmente tenía una casa, pero cuando mi madre tuvo el accidente, los gastos para los dos eran enormes. Vendí la casa. Un piso viejo y en mal barato ya no valía mucho, y además tenía una hipoteca pendiente. Sumado a los gastos diarios, casi no quedó nada. Por suerte, el comprador era una persona amable. Tenía otras propiedades y no volvía a menudo, así que nos alquiló la casa, evitándonos la molestia de mudarnos. Mi madre trabajó duro toda su vida y al final no echó raíces en ningún lugar. Aún así, planeaba dejarla aquí. Al menos, este lugar le era familiar, y no se perdería sin encontrar el camino a casa. Así que me arrodillé ante Víctor y le supliqué. Le rogué que me prestara algo de dinero, que en el futuro sería su esclavo para devolvérselo. Víctor miró a David, que estaba detrás de mí con expresión sombría. Levantó ligeramente la comisura de los labios y me rechazó sin lugar a dudas. Miguel, no soy una organización benéfica. No voy a poner ese dinero. Podrías arrodillarte hasta que se te rompan las piernas y no serviría de nada. Pero puedo darte una idea. El señor David que está detrás de ti tiene más dinero que yo. ¿Por qué no te arrodillas ante él y lo intentas? David probablemente no necesitaba que me arrodillara ante él, así que se acercó y me levantó del suelo. Miguel, no hagas esto. ¿Cuánto necesitas? Yo te lo doy. Tú,
David bajó la cabeza, parecía no sentirse muy bien. No hagas esto. Lo empujé con la mano. David, si uso tu dinero, mi madre nunca podrá descansar en paz. Incluso podría aparecérseme en sueños para regañarme, para decirme que soy un hijo desalmado. Las lágrimas resbalaron por mi barbilla, cayendo una tras otra. Lo esquivé y salí. David se sentiría triste. Pensaría que no me educó bien. Eso fue exactamente lo que pensó entonces. Después de eso, volví a buscar a Víctor muchas más veces, desesperado. Él no vino a verme. La persona que le gustaba había regresado y tenía nuevo novio. Víctor estaba ocupado siendo un obstáculo en el camino amoroso de otros, así que no tenía tiempo para mí. Durante ese periodo, David intentó por otros medios darme dinero, pero sus métodos no eran muy ingeniosos y yo los descubría cada vez. Casi se mudó a la entrada de mi casa, yendo y viniendo muchas veces al día. Una vez llegó borracho y se puso a llorar. Lloraba y decía lo siento, sin saber exactamente por qué. Fue en medio de tantas disculpas cuando de repente me di cuenta, realmente me debía mucho. Simplemente lo había olvidado. 6 años pasan rápido. El tiempo me empujaba hacia adelante y era capaz de recordar cada vez menos cosas. Antes también había odiado a David, un odio desgarrador. Pero luego, esos sentimientos se diluyeron con el tiempo y poco a poco dejé de pensar en ellos. Ni amor ni odio. Empecé a olvidar a esa persona, junto con todos los recuerdos que traía. Así que, cuando nos volvimos a ver después de 6 años, mi corazón estaba en calma. O más bien, ya eran pocas las cosas capaces de provocar el más mínimo vaivén en ese corazón enfermo. Y su mayor conmoción fue cuando David dijo que Fernando no había sido su primer amor. Al fin y al cabo, mi primer amor fuiste tú. Me dio asco. Si antes todo lo que hizo David tenía una razón aparentemente noble, ahora, en este momento, se había podrido hasta los huesos. Mi madre tenía razón. Los homosexuales nunca terminan bien. Fernando no terminó bien. Yo tampoco. Al tercer día de salir a buscar trabajo y ganar dinero, Ricardo, el hijo mayor de la tía Rosa, regresó. Estaba parado frente a mi edificio. Aunque vestía un traje elegante y distinguido, parecía cubierto de polvo del camino. Me quedé paralizado en el lugar. ¿Ricardo? ¿Miguelito? ¿Estás bien? En ese momento, la tía Rosa también bajó del coche y se acercó rápidamente para abrazarme. Su voz no podía ocultar el llanto. Miguelito, llegamos tarde. Al verlos, mis lágrimas brotaron de golpe. Hace 4 años, Ricardo emigró por trabajo llevándose a la tía Rosa. A menudo llamaban por teléfono para preguntar por mi madre y por mí. Siempre les decía que estaba bien, que no había problemas. No quería que, desde el otro lado del océano, se preocuparan por mí. Les decía que vivía bien, pero la tía Rosa me miraba en las videollamadas, sus ojos llenos de dolor. Decía, Miguelito, tus ojos ya no muestran ningún sentimiento. Tienes que alegrarte un poco. Pero yo realmente no podía. Podía forzar una sonrisa en el rostro, pero no en el corazón. Le di unas palmaditas en la espalda a la tía Rosa. Tía Rosa, fuera hace frío. Mejor entramos. La tía Rosa entonces se acordó de soltarme y le dijo a Ricardo que sacara del maletero las costillas que acababan de comprar en el mercado. Dijo que me haría un guiso de costillas. Sonreí. Vale. David nos siguió todo el camino, pero al llegar a la puerta, se detuvo sin intentar entrar, quedándose a un lado con aire desolado. Esos días lo había ignorado por completo. Hoy fue la primera vez que le dirigí la palabra. Ve, y no vuelvas más. David sonrió con tristeza. Tengo que vigilar que estés bien, si no, no me quedo tranquilo. No pasa nada, no me hagas caso. Como antes, haz como que no me ves. No mostré expresión alguna. David, los más de 2000 días que no apareciste, tampoco me pasó nada. David no supo qué responder. Después de un largo rato, solo logró decir lo siento. En estos días había escuchado más lo siento que en toda mi vida. Me daba náuseas oírlo. No quería escucharlo más. Así que dije, entonces te perdono. No vuelvas más. En cuanto a David, que se quedó fuera de la puerta, ni la tía Rosa ni Ricardo hicieron muchas preguntas. Solo miraban la urna con cenizas que temporalmente guardábamos en casa y suspiraban en silencio. La tía Rosa se secaba las lágrimas a escondidas en la cocina. Decía que era tonto pasar tantas penurias y no decirle ni una palabra a tu tía. Ricardo acariciaba el frasco vacío de pastillas que había dejado sobre la mesa y me preguntaba con cautela. Miguelito, ¿me dejas hacer algo por ti? No tenía otra opción. Aunque no quisiera ser una carga para ellos, en ese momento solo podía decir gracias. No podía dejar a mi madre para siempre en una casa alquilada. Ricardo dijo que quería que me fuera con ellos al extranjero, que primero me curara y luego volviera a terminar los estudios. Dudaba. Finalmente me había liberado. No quería continuar. La tía Rosa, con los ojos enrojecidos, se enfadó conmigo. Tonto, Ricardo gana tanto dinero, si no vas a ayudarlo a gastar un poco, se pasa el día comprando esos coches inútiles. A mí me dan ganas de pegarle. Además, en 2 meses se casa. ¿No has visto a la chica? Es preciosa.
No para de decir que quiere conocerte. Hazme caso, ven con nosotros, sé el padrino de tu hermano. La tía Rosa quería que yo fuera el padrino de Ricardo. Ellos eran, después de mi madre, las personas que más me habían cuidado en este mundo. No quería faltar a un momento tan importante. Mis asuntos podían esperar un tiempo. Después de todo, ya había esperado tanto, un par de meses más no importaban. Así que acepté. Obtener el pasaporte requiere tiempo. Ricardo tenía trabajo y se fue primero. La tía Rosa se quedó conmigo. Una vez, al despertar, escuché a la tía Rosa hablando con David en la puerta. Joven, ¿hace frío ahí fuera? Miguelito está dormido. ¿Quieres entrar a calentarte un rato? David no entró. No, señora, si me ve, se pondrá triste. La tía Rosa suspiró. Te recuerdo. La víspera de Año Nuevo del último año de instituto de Miguelito. Viniste a lanzar fuegos artificiales bajo nuestra ventana. Tenían buena relación, ¿no? ¿Cómo terminaron así? David guardó silencio un largo rato. Fue culpa mía. Y también, de la profesora Celia. Al pensar en el accidente, la tía Rosa pareció entender algo. Si es así, todos estos años que Miguelito ha pasado tantas dificultades, ¿por qué no viniste a ayudarlo? David no dijo nada. La tía Rosa tampoco habló más, pero no cerró la puerta, esperando su respuesta. Después de no saber cuánto tiempo, David habló. No sabía nada de esto. En aquel entonces, por Fernando, David quiso vengarse de muchos. Tenía solo 17 años y su capacidad era limitada, así que pidió ayuda a su familia. Su padre, a cambio de mandarlo a estudiar al extranjero, cortó todo contacto con su vida en China. David aceptó. Lo que no imaginó es que esa partida duraría 6 años. Así que de verdad no lo sabía. La tía Rosa resopló con desdén y cerró la puerta sin mucha fuerza. ¿No lo sabías? Pues que sigas sin saberlo. La tía Rosa, al darse la vuelta, me vio de pie allí. Pareció una niña pillada robando caramelos. Hizo varios gestos falsos, se tocó la cara y me sonrió. Yo también sonreí. Pues que siga sin saberlo. El día que recogí mis cosas para irme, David me agarró del brazo. Entonces, cuídate y ponte bien. Cuando termine mis asuntos aquí, iré a buscarte. Lo miré. Por primera vez me sentí tan ligero. Intenté sonreír y, de hecho, logré esbozar una. David, de verdad me gustaste. Me gustaste con locura, con el alma en vilo. Luego también te odié de verdad, con un odio desgarrador. Pero todo eso ya pasó. No vengas a buscarme. Por fin lo había olvidado. Si te volviera a ver, sufriría. Si aún sientes un ápice de remordimiento por mí, no me hagas sufrir más. David soltó lentamente mi brazo. Pero hay una cosa que quiero decirte, Miguel. Nunca me gustó Fernando. Él me ayudó, para mí éramos amigos. Así que cuando le pasó lo que le pasó, me sentí mal. Lo que hice entonces fue solo por eso, no había nada más. Miguel, a quien me gustaba. No seguí escuchando. Subí al coche. ¿A quién le gustaba David, si a mí o a Fernando? Era algo que a los 18 años estaba desesperado por aclarar. Pero ahora ya no quería saberlo. Este año cumplo 24. La tía Rosa tenía razón. Sigue siendo una edad muy buena. De pequeña, cuando iba al colegio y aprendía a escribir, el profesor dejaba de tarea escribir una página con los caracteres del día. Yo los trazaba con mucho cuidado, temiendo equivocarme. Pero los niños, cuando aprenden algo nuevo, es normal cometer errores. Cada vez que me equivocaba en un trazo, arrancaba la hoja y empezaba de nuevo. En una noche arranqué más de 10 páginas. Y luego, pregunté, tomando el caldo de costillas. La tía Rosa sonrió, mostrando las arrugas marcadas por los años en su rostro. Luego mi madre me riñó por malgastar papel y me persiguió por toda la casa con una escoba. Mi madre me dijo entonces, no puedes arrancar toda la hoja por un solo carácter equivocado. Si no, te voy a dar una buena. La tía Rosa me miró. Sabía que esas palabras iban dirigidas a mí. Asentí. Tía Rosa, sírveme otro poco de caldo. A los 18 años, cometí un error al escribir un carácter. Durante los 6 años siguientes, intenté arrancar una y otra vez esa hoja con el error. Pero solo era un carácter equivocado. Quizás no fuera suficiente para arruinar el resto de mi vida. Hoy el caldo de costillas estaba delicioso. Resbalaba caliente hasta el estómago, recordándome una frase que leí una vez en un libro. Los fideos, envueltos en el caldo, se deslizan hacia el estómago. En ese instante, también yo quiero exclamar, también yo quiero llorar. Estos fideos están buenos. Menos mal que no me morí ayer. Fin.